Continuando con nuestra explicación, hoy vamos a hablar, o en este video voy a hablar y explicar lo que es la tensión, que también se conoce como voltaje. Magnitud, que puede ser señalada de muchas formas, es decir, depende del libro que se consulte. Por ejemplo, los libros de física representan la tensión o voltaje con la letra E, pero también pueden utilizar la letra V, como por ejemplo el libro de William Haidt y Kemmerly. Y hay otros que utilizan, digamos, esta otra notación. Otros hablan de una FEM, fuerza electromotriz, etc. Bueno, cualquier letra que se utilice en adelante en este curso vamos a utilizar la letra B para representar la tensión o voltaje. Esta va a ser la letra que representará la magnitud voltaje. ¿En qué consiste el voltaje o a qué llamamos voltaje? En la explicación anterior yo explicaba lo que era la corriente eléctrica, como el flujo de cargas o elementos de carga que van pasando por un conductor eléctrico en una determinada unidad de tiempo o en un intervalo de tiempo dado. En este caso, el voltaje consiste más o menos en medir el volumen de energía o la densidad de energía por unidad de carga que está contenido en un espacio o en un elemento donde hay una separación de cargas. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tuviera una sección del espacio donde solo pudiera contener cargas positivas, entonces esta región del espacio tendría una carga positiva o un potencial positivo. Ahora, si en otra zona del espacio yo concentro cargas de signo opuesto, negativas en este caso, pues sería una región con potencial eléctrico negativo. La tensión o voltaje también se denomina diferencia de potencial, pero nosotros vamos a hablar en general de voltaje. El voltaje es entonces la energía que existe o la energía potencial que ocurre por la tendencia a atraerse que tienen cargas de signo opuesto que están ubicadas en regiones diferentes del espacio. Solemos decir que la región que tiene carga positiva constituye el terminal positivo. La región donde o que se concentra las cargas negativas determinan una carga negativa. Entonces, al existir cargas de signo opuesto, existe una diferencia de potencial eléctrico. Hay una tendencia de las cargas por atraerse y lo que les da el potencial de generar corriente eléctrica si se establece un camino que permita moverse, como lo vimos anteriormente. Entonces, ese es el fundamento de una batería eléctrica. Una batería, una pila, un acumulador, simplemente se trata, si ustedes han visto, una batería es básicamente un contenedor que tiene dos zonas bien definidas. Una zona, entonces en este caso esto voy a dividir las zonas acá. Entonces, y aquí viene un cilindro central. Listo. Entonces, una pila básicamente es un elemento físico donde hay dos zonas definidas, pero que están separadas por un elemento aislante. Entonces, el elemento aislante es un recubrimiento acá de un material que no permite que haya flujo de cargas. Ese material aislante mantiene separadas las cargas y no permiten que se recombinen o que vayan unas hacia otras. Eso garantiza que las cargas permanezcan en sus zonas respectivas. Entonces, una de las zonas está plagada o está tratada químicamente para que genere abundancia de cargas negativas por un proceso electroquímico pues que yo no menciono o no conozco la naturaleza exacta, pero que tiene que ver con cosas electroquímicas. Mientras que la de acá es una concentración de cargas positivas. Entonces, externamente lo que tenemos es unos contactos metálicos, es decir, un contacto metálico que toca aquí la parte de la batería, es decir, esta zona de aquí, esta placa metálica,
hace contacto con esta zona cargada positivamente, mientras que aquí hay una placa negativa, una placa metálica que toca o hace contacto con la región que es abundante en cargas negativas. Entonces, eso es básicamente lo que es una batería. Esta zona es el polo positivo o terminal positivo y esta zona constituye el terminal negativo. La representación esquemática de una batería simplemente es esta forma, sencilla. Esta es una de las formas de representar. Yo lo estoy dibujando hacia abajo, pero la verdad es que se suele dibujar es con el positivo hacia arriba, pero no hay problema. Entonces, una batería tiene este símbolo. Se representa así. Donde la línea más larga representa el terminal positivo, la más corta representa el terminal negativo. Generalmente ahí entre estas dos se coloca el valor y la unidad que representa es el voltio. La unidad para medir la tensión eléctrica es el voltio. El voltio determina la magnitud de la densidad de energía. Entonces, una batería de 1.5 voltios tiene menos fuerza o menos voltaje que una de 9 voltios. Un voltio es equivalente a una densidad de energía por unidad de carga de julio sobre coulombio. Entonces, un julio sobre coulombio es lo que llamamos un voltio. Aunque hay otra relación que tiene que ver también con eso. Sin embargo, hay otros símbolos que también se pueden usar. Por ejemplo, otro símbolo que es común ver en libros es el símbolo aquí, donde se representa el positivo y el negativo, se dibuja el terminal positivo, terminal negativo. Esto no tiene que ser siempre en sentido vertical, puede usarse en sentido lateral también. Estos símbolos se pueden utilizar así y tienen el mismo significado. Lo que simplemente indican es que el positivo está acá y que el negativo está acá. Hay un determinado voltaje, ¿no?, que se dé en voltios, ya sea que se represente aquí o que se represente acá, ¿no?, ya sea en sentido horizontal vertical, y no es ley pues que el positivo siempre tenga que estar arriba o que siempre tenga que estar a la derecha. En realidad puede apuntar en cualquier sentido y eso determina la polaridad del voltaje. Listo. Entonces con eso doy final explicación de lo que es tensión.